Ande ha pasado por momentos de profunda tristeza y dolor desde la trágica pérdida de Kerem. Su corazón se debate entre seguir adelante y mantener viva la memoria de su amado. La conexión entre Ande y Kerem era única y especial, y ahora se encuentra enfrentando una decisión crucial que marcará su camino hacia la sanación. En las últimas semanas hemos sido testigos de los altibajos emocionales de Ande. Ha experimentado una variedad de emociones que van desde la desolación hasta la fuerza interior impresionante. La presencia de Kerem aún se siente en cada rincón, en cada recuerdo compartido, en cada promesa no cumplida. Ande se debate entre honrar la memoria de Kerem y permitirse avanzar en su propia vida. La historia de Ande es un reflejo de la complejidad del duelo y la lucha interna que enfrentamos al perder a un ser querido. Se enfrenta a la difícil decisión de cómo mantener viva la memoria de Kerem. ¿Debería aferrarse al pasado y mantener su recuerdo vivo en su corazón? ¿O debería permitirse seguir adelante y dejar que el tiempo suavice el dolor? En este vídeo, analizaremos los momentos más emotivos de Ande, sus conflictos internos y las decisiones que enfrenta en su proceso de duelo. ¿Se aferrará a la memoria de Kerem como un faro de esperanza? ¿O dejará que su recuerdo se desvanezca con el tiempo? La historia de Ande nos recuerda que el amor verdadero trasciende la distancia y el tiempo. Mantener viva la memoria de quienes ya no están con nosotros nos permite preservar su legado en nuestro corazón y seguir adelante con su amor y enseñanzas en nuestra vida diaria. La decisión de Ande no es fácil. Se enfrenta a un dilema que la obliga a reflexionar sobre su propio proceso de duelo y la forma en que quiere recordar a Kerem en su vida. ¿Seguirá adelante y encontrará la paz en su corazón? ¿O se aferrará a la memoria de Kerem como una forma de mantenerlo presente en su vida? En medio de su dolor, Ande nos enseña que el proceso de duelo es único para cada persona y que es importante respetar los propios tiempos y formas de sanar. No hay una respuesta correcta o incorrecta, sino más bien una serie de decisiones personales que nos llevan hacia la sanación y la aceptación de la pérdida. Es fundamental recordar que el apoyo de la comunidad es crucial en momentos de duelo. La empatía, la comprensión y el amor de aquellos que nos rodean nos ayudan a transitar este camino de transformación y sanación. Por eso, es importante que Ande sepa que no está sola en este proceso y que tiene el apoyo de aquellos que la rodean. A medida que Ande avanza en su proceso de duelo, es fundamental que se permita sentir todas las emociones que surjan. La tristeza, la rabia, la nostalgia, la esperanza. Todas estas emociones son parte del camino hacia la sanación y es importante que Ande las reconozca, las acepte y las procese de la forma que le sea más adecuada. En este viaje emocional junto a Ande, es fundamental recordar que cada persona vive su duelo de manera única y personal. No hay una fórmula mágica que nos indique cómo superar la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el amor, la compasión y el recuerdo de quienes ya no están con nosotros nos guían en este camino de sanación y transformación. Si te ha emocionado la historia de Ande y su proceso de duelo, te invitamos a seguir acompañándonos en este viaje lleno de momentos conmovedores y revelaciones impactantes. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido relevante y significativo que inspire y emocione a nuestra comunidad. Gracias por ser parte de este viaje emocional junto a Ande. Tus comentarios, likes y sugerencias son el motor que impulsa nuestro canal y nos inspira a seguir creando contenido que llegue al corazón de nuestros espectadores. No dudes en dejar tus comentarios y opiniones al final de este vídeo. Hasta pronto y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos seguiremos explorando historias de amor, pérdida y sanación que nos ayuden a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.